Buenos días, amada iglesia. Estamos en la sesión número 45 de este comentario bíblico de Apocalipsis. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por poder estudiar tu palabra, por poder maravillarnos de tu plan soberano, gigantesco, maravilloso. Te queremos rogar que en este día tú ilumines nuestro entendimiento para entender tu palabra. Espíritu Santo, que Cristo sea glorificado en nosotros, sea santificado en nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Mis queridos, estamos iniciando el capítulo 12 de Apocalipsis y voy a tener que detenerme harto hoy día. Vamos a alcanzar a leer el primer versículo nomás porque tengo que introducir hartas temáticas, la verdad, que se empiezan a entrecruzar acá en este capítulo. Así que voy a leerles el versículo 1 del capítulo 12 que dice así. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien, así parte este capítulo, que menciona varias cosas. Un capítulo muy lindo, por otro lado también la interpretación es muy dependiente de la línea que cada cual siga. Y yo creo que lo primero que podemos afirmar acá, y que están todos bastante de acuerdo, es que esta es probablemente es una referencia al pueblo de Israel. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad las figuras son tomadas del sueño que tuvo José. Por ahí en Génesis 37. No sé si se acuerdan que José tuvo dos sueños. Uno donde se inclinaban ante él sol, luna y 11 estrellas. En referencia a su mamá, su papá y sus hermanos. Y después otros sueños donde eran lo mismo, el mismo sueño pero con gavillas de trigo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, ¿no es cierto? En esa época, en la época de José, esto de la sol, luna y estrellas hacía referencia a Israel, al Israel terrenal, a su propia familia. Ahora entonces se toma esta misma referencia. Es un poco distinto, sí, no es que todos se inclinan ante una estrella, que en ese momento era José, una de las dos estrellas, ¿no es cierto? Sino que más bien dice que hay una mujer simplemente vestida de sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y de alguna forma hace una referencia entonces a esta mujer que va a tener un hijo. Y que después más adelante deja en claro que en realidad es el pueblo de Dios, es Israel, porque dice que ella tiene un hijo, un varón que regirá con vara de hierro a las naciones, que básicamente es Cristo, ¿no es cierto? En el versículo 5. Pero todavía no vamos a llegar ahí, vamos a llegar. Primero me quiero detener aquí, porque aquí obviamente se conjugan, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer varias posturas respecto a qué hacemos con el Israel terrenal. ¿Quién es Israel realmente? Y bueno, en primer lugar yo creo que es necesario establecer ciertas bases para poder conversar este capítulo. En primer lugar, debemos entender cómo el Nuevo Testamento trata el Antiguo Testamento y al Israel del Antiguo Testamento y también la salvación en general. En primer lugar, cuando vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago dice que si uno traspasa en un puntito la ley, te haces culpable de toda la ley y por tanto vas a condenación. Porque esto es importante a considerar. Porque hay muchos que creen que Israel del Antiguo Testamento se salvó por medio de sus obras, cumpliendo la ley de Moisés, llevando a cabo los rituales que Dios le había pedido. Pero el Nuevo Testamento deja en claro que en realidad nadie logra eso. Nadie logró eso jamás. Es más, si sacrificaban ovejas o bueyes o cabra o lo que sea, en Hebreos capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Este texto deja bien en claro de que en realidad lo que los judíos llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, eso no quitaba los pecados.
Eso más bien solamente indicaba a alguien, al Cordero, que iba a quitar el pecado. Pero todos esos rituales no salvaron a nadie. Entonces, ¿cómo fueron salvadas las personas del Antiguo Testamento? Las personas del Antiguo Testamento, mis queridos, fueron salvadas al igual que nosotros, por medio de la fe en el Mesías. Solamente que nosotros miramos hacia atrás la primera venida y hacia adelante la segunda venida. Entonces nosotros creemos en aquel que ya vino y que volverá. Mientras que ellos creían, tenían las dos venidas por delante, por tanto ellos se salvaron por aquel que iba a venir. Esa promesa que fue establecida desde Génesis 3.15, esa simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ese cordero que iba a venir y cuya sangre iba a librarnos. Entonces, nosotros hemos sido salvados mirando retrospectivamente, ¿no es cierto? Mirando para atrás, pero por medio de la fe. Por medio de la fe de lo que Cristo hizo. Y ellos fueron salvados por medio de la fe del que iba a venir. En lo concreto, como dice aquí en Gálatas, incluso los judíos, Pablo hablando como judíos, dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por tanto, ¿cómo se salvaron las personas en el Antiguo Testamento? No por las obras de la ley, porque nadie las cumplió, sino que todas las obras de la ley en realidad lo que hacían era indicar la verdadera salvación de Jesucristo. Entonces, si alguien llevaba un sacrificio al templo, ese sacrificio en sí no servía para nada, a menos que la persona fuera con fe mirando en el Mesías que iba a venir. Ahí sí le servía de salvación por medio de la fe, como fue con Abraham, ¿sí? Entonces es la primera base que tenemos que asentar, de que la salvación siempre ha sido por medio de la fe, en todas las épocas, en todos los tiempos. Entonces vamos al segundo punto. El verdadero Israel de Dios. ¿Quién ha sido entonces? Como dice Gálatas mismo, vamos al capítulo 3 ahora. ¿Quién es el verdadero Israel, los verdaderos descendientes de Abraham? Dice en el versículo 7 y en el versículo 29. Voy a leer. En realidad es todo el capítulo 3 de Gálatas, pero vamos a ir por dos versículos específicos. Dice: sabed, por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No todo israelita es en realidad hijo de Abraham. En la carne sí, pero en el espíritu no. Todos los israelitas en la carne eran descendientes de Abraham, pero si no creían en Cristo, en realidad Jesús les dijo: ustedes no son descendientes de Abraham, son descendientes del diablo. ¿Se acuerdan que le dijo eso a los fariseos? Los fariseos decían: nosotros somos salvos porque somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía: no, porque me rechazan a mí, Abraham a mí no me rechazó. Si ustedes me rechazan, decía Jesús, entonces ustedes son hijos del diablo, no hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que creen en Cristo, son los hijos de la promesa. Como dice acá en el 7, o como dice también aquí en el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por tanto, aquellas personas que creen en Jesús son en realidad herederos de la promesa de Abraham, verdaderos descendientes de él. No importa si eres judío o si eres gentil. ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? La iglesia, todo creyente de toda etnia del mundo. ¿Ya? Ese es el verdadero Israel de Dios, los verdaderos descendientes de Abraham, que son descendientes por la promesa. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos cosas establecidas. Uno, que la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Dos, que el verdadero Israel de Dios, ¿no es cierto? Los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que creen en Cristo. Bien. Entonces vamos ahora al tema más quisquilloso. Eso significa que Dios ya no tiene ningún trato especial con Israel como nación terrenal. ¿No es cierto? Esa ha sido la discusión por mucho tiempo en muchas denominaciones. Algunos responden a esto diciendo: efectivamente Dios no tiene ningún trato especial con el Israel terrenal. Y otros que dicen: la verdad es que sí, Dios tiene un trato especial con ellos. Mi postura personal va más en pos de la segunda, de que Dios sí tiene un trato especial con el Israel terrenal. ¿Ya? Y básicamente esa postura se basa, bueno, la verdad, en varias cosas. Primero, en la evidencia externa
de la sobrevivencia de Israel, aunque eso es un tema tal vez menor, ¿ya? Pero creo que es algo significativo a considerar de cómo Israel como nación ha sobrevivido a través de tantos milenios, ¿no es cierto?, de manera milagrosa. Piensen que sigue existiendo Israel terrenal, pero ya no existe la Roma terrenal, que antes era tan poderosa, o la Babilonia terrenal, que era tan poderosa, o los asirios terrenales. Todo eso ha desaparecido. Lo único que queda de todas esas naciones antiguas, la más piñufla de todas, que era Israel. Israel terrenal sigue existiendo. Y eso que por 2000 años no existió. No existe algo así, la verdad, en la historia humana. Yo creo que hay una evidencia externa de que hay algo especial ahí de Dios con el Israel terrenal. Piensen en los aztecas o en los incas, poderosos imperios que estaban en el pasado, que dejaron de existir hace 1000 años y no volvieron a existir más. En cambio, los israelitas no existieron por 2000 años y volvieron a conformarse después de la Segunda Guerra Mundial. De una manera milagrosa, donde desde el primer día de existencia estuvieron en guerra con todos los países vecinos. Imagínense cómo formaron una nación así. La verdad es que, bueno, si alguno de ustedes estudia más cuidadosamente, tal vez los últimos 70 años de la historia de Israel es bien asombrosa. Uno ve harto milagro ahí. Entonces uno dice, bueno, hay algo especial ahí, realmente. Pero si fuera solo esa la evidencia, bueno, uno podría decir sí, no. Pero yo creo que hay una evidencia más potente aún que lo que uno ve, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad y cómo esa nación ha logrado sobrevivir embates, ¿no es cierto?, durante tantos milenios. Yo creo que uno de los textos, o sea, una de las evidencias más concretas de que Dios tiene un trato especial igual con el Israel terrenal es Romanos 11. Romanos capítulo 11 habla precisamente de este tema y lo habla explícitamente. Y lo habla bien claro, a mi parecer. Bueno, puede haber distintas posturas al respecto, ¿no es cierto? Pero estudiamos juntos Romanos 11, que me parece que va a ser importante para que entiendan qué línea interpretativa voy a seguir cuando siga estos capítulos ahora. A ver, Romanos 11 entonces. Dice así. Después de que Pablo, durante los primeros 10 capítulos, ha mostrado cómo la salvación solamente es por medio de la fe y los verdaderos descendientes son los de la fe, como lo explica en el capítulo 4 de Romanos, en el capítulo 5 después habla de Cristo como el segundo Adán, ¿no es cierto? Y bueno, en el capítulo 10 después habla, el capítulo anterior a esto, como solamente por medio de la salvación en Jesús uno es salvo. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué pasa con el Israel terrenal? Esa es la pregunta que sigue. Y él dice esto. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y cuando se refiere aquí a su pueblo, se van a dar cuenta que está hablando del Israel terrenal, la nación de Israel. Y él responde así, él dice en ninguna manera. Esa es la respuesta bíblica. Dios ha desechado al Israel terrenal en ninguna manera. Y aquí surgen una serie de preguntas. Bueno, ¿cómo si ellos no creen en Jesús? ¿Y qué pasará? ¿Cómo pueden ser salvos? Tranquilo, a ver cómo él lo trabaja. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice que de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que dice hasta aquí, entonces él dice, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. En este tiempo, dice él, el Señor ha guardado un remanente escogido por gracia. Hay judíos, hay israelitas que son salvos, pero ojo, son salvos por medio de la fe en Jesús. No hay otra vida de salvación. Y sí, dice Pablo, en este tiempo son poquitos, es un remanente escogido que cree en Cristo y son salvos. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces Pablo hace un diagnóstico de su época de Israel y dice, ¿saben qué? Israel fue endurecido. Solo algunos fueron salvos, los que creyeron en Jesús, ¿sí? Los discípulos, los 120 y después los que se fueron convirtiendo durante los
primeros avivamientos en Jerusalén. Dice, pero en general son poquitos, los demás están endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Quién hizo este endurecimiento de Israel? Dice Pablo. Dios. Dios los endureció. Permitió este estupor. ¿Por qué Dios haría algo así? A ver, veamos. Dice. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y acá viene la segunda pregunta. Él dice, Israel, ¿ha tropezado como para caer y no levantarse nunca más? Dios los tiene desechados, o sea, nuevamente repite la misma pregunta de alguna manera. Dice, ¿los tiene desechados, nunca más se va a levantar? Y él responde y dice, en ninguna manera. No es eso. Sino que el plan de Dios es más grande, dice. Porque su transgresión, por medio de su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Para provocarles celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? A ver, me detengo hasta acá. En primer lugar, él dice entonces, si los israelitas no creen en Jesús, ¿están desechados? No. Él dice, no están desechados. Sino que Dios permitió esta dureza para que el evangelio se esparciera en todo el mundo y llegara a todas las naciones. Para que bajo la misma persecución de los judíos, los apóstoles tuvieran que correr a todos lados, ¿no es cierto? Y todo el mundo fuera y se esparciera el evangelio por las naciones y los gentiles sean alcanzados. Esta dureza de Israel tiene un objetivo, y ese objetivo es la salvación de los gentiles. Ahora dice él, si la transgresión de Israel trajo esta riqueza al mundo, ¿cuánto más su plena restauración? Por tanto, Pablo está pensando en que Israel va a ser restaurado. ¿Y qué significa eso? Que en algún momento Israel va a aceptar a Cristo, a Jesucristo, como su Mesías. Pero no es el tiempo aún, dice. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Entonces, dice que todo esto que está aconteciendo, esta dureza de Israel, es para humillar a Israel, para que surjan ellos celos, ¿sí? Ya vamos a volver a eso de la humillación. Continúa, dice, porque si su exclusión, la exclusión de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si su exclusión, la exclusión de Israel por no creer en Cristo, ¿no es cierto?, trae reconciliación al mundo porque el evangelio es esparcido, ¿cómo será su admisión? Es decir, algo va a pasar en el futuro que ellos van a ser nuevamente admitidos. Va a haber una reconciliación nacional. Dice, si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, pero yo, para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y aquí, mis queridos, viene la famosa figura de este olivo. Israel es el olivo real, el natural. Nosotros, los gentiles, somos los olivos silvestres. Pero que Dios en su misericordia, al permitir que el olivo natural se endureciera, el evangelio se expandió a los olivos silvestres y nosotros fuimos injertados en el verdadero Israel, en esa verdadera descendencia de Abraham. Pero dice, no tengas soberbia, porque ese injerto al verdadero árbol es por medio de la fe. Pero porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ojo entonces, dice él, con la bondad y la severidad de Dios. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, es decir, Israel terrenal,
¿Cómo será vuelto a injertar en el olivo principal, que es Cristo mismo? Por medio de la fe, ¿sí? No por obras, no por sacrificios terrenales, por medio de la fe. Sabemos que los judíos están intentando construir un tercer templo, ¿no es cierto? Y nuevamente volver al esplendor de Salomón y hacer sacrificio y todo eso que probablemente van a llevar a cabo, como lo estudiamos con este estudio de los 3 años y medio y lo que va a ser el anticristo, ¿no es cierto? Pero esos sacrificios no los van a salvar. Lo único que realmente los va a volver a injertar en el olivo, que es Cristo, es la fe. Dice, si no permanecieran en incredulidad, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cómo los injerta? Por medio de la fe. La salvación siempre ha sido por fe. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Claro, si nosotros, que no teníamos nada que ver ni con la ley de Moisés, ni con la historia, ni Abraham, ni nada, fuimos injertados, ¿cuánto más ellos, que tienen todo ese conocimiento, que tienen toda la Biblia, que lo tienen, pero no tienen la fe, están endurecidos? Pero ojo, dice Pablo, ellos volverán a ser injertados. Algo va a pasar en el futuro en la nación de Israel. Y aquí él se detiene y explica esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel está endurecido, en parte, no todos, porque más de algún israelita ha llegado a los pies de Cristo. Pero en general, como nación, están endurecidos. ¿Hasta cuándo? Dice. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y después qué va a pasar? Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. A ver, ¿qué va a pasar en el futuro? Pablo dice en el futuro, cuando entre ya la plenitud de los gentiles, cuando se cumpla el tiempo ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que Israel se va a salvar. Pero ojo, no se va a salvar por ser israelita. No se va a salvar por su sangre, por su linaje. Se van a salvar por medio de la fe. Ellos se van a salvar porque van a creer en Jesús. Es decir, Israel tiene una promesa para el futuro. Y esa promesa es un avivamiento nacional, una conversión nacional cuando Cristo vuelva. O por ahí, en ese tiempo. Es un enigma aún, es un misterio, pero está la promesa explícita en la Biblia. Por ejemplo, acá en Chile muchas veces se ha dicho, ¿no es cierto? Chile para Cristo y oremos por un avivamiento en Chile. Y sí, siempre es bueno. Pero la verdad es que el único país en el mundo, la única nación en el mundo que tiene una promesa escrita en la Biblia, que va a haber un avivamiento nacional donde todos se van a convertir, es Israel. Y eso va a pasar hacia el final, cuando ya estén muy destruidos, ¿no es cierto? Pisoteados por el anticristo y todo lo que hemos hablado un poco antes y vamos a tener que volver a hablar. Y dice, cuando eso acontezca, todo Israel será salvo. No van a ser salvos por su sangre, insisto en esto, por ser judíos. Van a ser salvos porque van a creer en Jesús. Es una promesa de avivamiento nacional para Israel. Entonces, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Sí, en este momento los judíos, ¿no es cierto?, son adversos al cristianismo y a la fe y persiguen la fe. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El Señor no ha dejado a un lado el Israel terrenal. Fíjense lo que dice. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque son irrevocables. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque Dios es fiel, es eternamente fiel. Son irrevocables un llamamiento. Por tanto, aunque el Israel terrenal esté endurecido ahora, en algún momento todos ellos se van a salvar y van a ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo que es por medio de la fe. Siempre ha sido por medio de la fe. Pero el Israel terrenal tiene una promesa de salvación nacional. Que la verdad es que todo lo que dice acá Pablo está arraigado en el Antiguo Testamento, en muchos versículos. Y se los voy a mostrar. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia a ellos. Así también estos, ahora, han sido desobedientes. Pero que por medio de la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia.
Por tanto, mis queridos, cuando Pablo trabaja este tema del Israel terrenal, no lo trabaja como simplemente como que el pueblo, ¿no es cierto?, de todas las épocas que ha creído en Cristo es el pueblo creyente, el pueblo de Dios. Sí. Los gentiles ahora, por medio de Cristo, al creer en Él, son injertados en el olivo. Sí. ¿Dios ha desechado el Israel terrenal? No. No los ha desechado. Los tiene endurecidos hasta que llegue el tiempo que ellos crean en Cristo, hasta que el Espíritu Santo los regenere en su debido tiempo. Y como les decía, esto está arraigado en muchos textos del Antiguo Testamento que yo creo que sería bueno leerlos para hacernos una idea de esto que toma Pablo. Y tal vez el primer texto es el más asombroso, Deuteronomio 4. Imagínense, desde el inicio Dios les dijo todo el plan. Y fíjense lo que les dijo en Deuteronomio 4, el 27 en adelante. Les dijo: y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y lo buscarás de todo corazón y de toda tu alma. Y cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, sí, en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Él dice, en este texto dice, ustedes van a estar repartidos en todas las naciones del mundo. Sí, esa es la verdad actual. Y dice, cuando te vuelvas a mí desde todas las naciones del mundo, y fíjense lo que dice, en los postreros días. En los postreros días. Ahora bien, muchos dicen, ahora que se conformó nuevamente la nación de Israel terrenal, este es el tiempo. Miren, puede ser, pero ojo, la promesa aquí a Israel no es simplemente una conformación de Israel como Estado, es la conversión nacional. Es que los israelitas alrededor del mundo crean en Jesús. Esa es la promesa de avivamiento futuro que vemos en la escritura. No lo vemos solo acá, lo vemos también en Oseas capítulo 3. Vamos a Oseas capítulo 3. Que dice así: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Qué lindo, ¿eh? Yo creo que esto es lo que Pablo toma después. Él dice, claro, por mucho tiempo van a estar sin rey, sin nación, sin nada. Y sí, sabemos, por 2 milenios, desde que mataron a Jesús. Qué lamentable como el pueblo mató a Jesús. Mataron a Jesús. Y desde ahí estuvieron sin nación, sin rey, sin nada. Hasta, bueno, hace poquito, ¿no es cierto? Lo que es bien especial. Pero dice que todo eso en realidad nos prepara al verdadero evento. Es que ellos, cuando sea el fin de los días, los volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, es decir, a Jesucristo, el hijo de David. Y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Por tanto, estas son las promesas que están ahí para el pueblo terrenal. Hay más textos, voy a dejarlo hasta aquí nomás, los distintos textos, porque todos más o menos apuntan a lo mismo. Yo creo que Pablo lo explica muy bien en el capítulo 11. Y eso no, obviamente, me hace tomar una postura de no desechar el Israel terrenal. Hay muchos que la verdad, en el mundo reformado, ¿no es cierto?, y en la teología del pacto, entienden la iglesia como el Israel de Dios y por tanto desechan el Israel terrenal. Pero yo creo que Romanos 11 deja bastante claro que no hay que desechar el Israel terrenal, que no son salvos por ser judíos, por medio de la fe en Cristo serán salvos, y que tienen una promesa de salvación nacional por medio de la fe. Es decir, en algún momento el Espíritu Santo los va a regenerar a todos ellos. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando entre la plenitud de los gentiles, hacia el fin de los tiempos. Por tanto, eso es algo que me parece va a estar presente en el capítulo 12 de Apocalipsis. Muchos toman el capítulo 12 de Apocalipsis simplemente como la iglesia. A mí me parece que mucho de lo que está escrito ahí hace referencia al Israel terrenal, ¿sí? Y al tiempo especial que va a vivir
en esos 3 años y medio futuros que ya explicamos hace unas 2-3 sesiones atrás, en esos 3 años y medio futuros algo especial va a pasar con Israel. Van a estar sufriendo, van a estar perseguidos, ¿no es cierto? Dios va a guardar un remanente y va a hacer algo especial ahí con ellos. Al menos así lo vislumbro, puedo estar equivocado. Y por último, un último argumento que me hace pensar en no desechar el Israel terrenal, tiene que ver, mis queridos, con otro tema. El tema de las 7 fiestas judías. Que no sé si ustedes han escuchado de esto, pero, a ver, en Levíticos 23 y en el Antiguo Testamento vemos que los israelitas celebraban 7 festividades. 7 festividades que tenían que ver con ellos como nación. La primera festividad era la festividad de la Pascua. Ustedes se acordarán de la 10ª plaga, ¿no es cierto? Donde ellos juntaron con sangre cordero sus puertas y los primogénitos fueron guardados y no fueron muertos. Todo eso indicaba al verdadero Cordero, que es Jesucristo, y que su sangre nos iba a proteger a nosotros, los primogénitos de entre los muertos, ¿no es cierto? Los creyentes en Cristo nos iba a proteger de la muerte. Todo eso se cumplió, se celebraba, en el primer mes. Ya en esa época el primer mes era Nisan y se celebraba en el día 14 la Pascua. Y tal cual, 1500 años después, en ese mismo día, Jesucristo, el verdadero Cordero de Pascua, muere para salvación de todos nosotros, el Israel de Dios, los creyentes en Cristo. Ese mismo día se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de los ácimos, ya que se hacía ahí, se sacaba toda la levadura de las casas. Y básicamente lo que significa eso simbolizaba la santificación. Ya el pueblo de Dios debe santificarse y sacar toda la levadura que leuda la masa. Hay pequeños pecados que están ahí metidos en nuestra vida, pequeñas grietas que si las permitimos rompen la muralla entera. Entonces era un tiempo de consagración y nos recuerda a nosotros como creyentes, ¿no es cierto?, cuando vemos la muerte de Cristo, que debemos consagrarnos al Señor. Y en esa fiesta los ácimos que se celebraba una semana, entonces ellos echaban toda la levadura a la calle, botaban todo lo que tenía levadura y comían panes sin levadura. Tal cual también nosotros entonces, al ver a Cristo y ver su muerte, nosotros nos consagramos, ¿sí? Y sacamos todo el pecado de nuestra vida, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero la idea es no permitir nada, ninguna pequeña grieta, ninguna pequeña levadura que leuda toda la masa. Eso se cumplió también en Cristo Jesús y en la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, gracias a la muerte de Cristo. El Espíritu Santo en nosotros perfecciona la obra. La tercera fiesta de la primavera, porque esto era en primavera para ellos, en Nisan, estamos hablando tipo marzo, para nosotros marzo es otoño, pero ellos están en el hemisferio norte, por lo tanto marzo es primavera. Y la tercera fiesta de la primavera era la fiesta de las primicias, que acontecía el día 16, al tercer día desde la Pascua. En ese día se celebraban las primeras cosechas, la primicia de las cosechas. Y adivinen qué sucedió ese día. Resucitó la primicia. Cristo mismo es el primogénito de entre los muertos, ¿no es cierto? Él es la primera primicia y él resucitó el día 16 de Nisan, ¿no es cierto? Como el primer fruto de este bendito pueblo de Dios. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero, ¿sí? Eso se cumplió literalmente ese día. Por tanto, fíjense, ya tenemos tres fiestas judías, 3 fiestas de la primavera, cumplidas 1500 años después, literalmente en Cristo, en el mismo día. Impresionante. Recuerden que esto se lo dio el Señor a Moisés en Levítico 23. Después, la cuarta fiesta de la primavera era el Shavuot, el Pentecostés. Penta porque eran 50 días después de la Pascua. En realidad era 7 por 7 semanas después de la Pascua, 49 días. Pero bueno, se cumplían 50 días, por tanto era Pentecostés. En judío ellos lo llamaban Shavuot. Ese día, por un lado, celebraban el término de la cosecha, ¿sí? Por otro lado, celebraban en el Shavuot el haber recibido la ley de Dios y la inspiración de Dios en el Sinaí. Por tanto, hacían una santa convocación, ¿ya? Esta santa convocación donde ellos se juntaban, todos los judíos que estaban desparramados en todas las naciones, iban a Jerusalén a celebrar
esta santa convocación, este término de la cosecha y en realidad esta celebración de haber recibido la revelación de Dios en el Sinaí. La verdad es que las fiestas que llevaban a santa convocación eran 3, habían 3 veces al año que los judíos estaban llamados a juntarse en Jerusalén. Esta era una de ellas, ¿ya? ¿Por qué esto va a ser importante? Porque se cumplió literalmente tal cual en el día y la hora, 1500 años después, en el famoso día de Pentecostés. Mientras los judíos afuera estaban celebrando haber recibido la revelación de Dios en el Sinaí, los 120 estaban recibiendo la revelación de Dios directamente en sus vidas, porque el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre ellos con poder. ¿Se acuerdan de eso? En Hechos capítulo 2. Eso se cumplió, esa fiesta se cumple literalmente también en esa misma época. Entonces ya tenemos 4 fiestas que se cumplieron literalmente, al callo, al día. En la fiesta de Pascua, panes sin levadura, las primicias con la resurrección y Pentecostés. Esas son las fiestas de la primavera. Pero ahí paran las fiestas hasta que llega el otoño, ¿sí? Y esas 3 fiestas, ahí es donde queda la duda. Algunos dicen, también ya se cumplieron en Cristo. Puede ser. Otros dicen, no, esas aún están por cumplirse. ¿Cuándo? Cuando finalice el tiempo. Cuando finalice el ciclo. Cuando finalice el tiempo para cumplirse la fiesta del otoño. Las fiestas del otoño se celebran en septiembre, octubre. Lo que para nosotros es primavera, para ellos es otoño. Las famosas fiestas de septiembre, octubre. Para ellos eran, en el Antiguo Testamento, era el 7º mes. Recuerden que el mes 7 es el mes de la plenitud, donde termina el ciclo, donde termina la semana. Entonces Dios estableció esas fiestas para el cierre, para el término de semana. Ahora, los judíos, después de la destrucción del año 70, ellos cambiaron su calendario y ahora lo que antes era su mes 7 es su mes 1. Lo que me parece muy interesante, porque dentro del plan soberano y grande de Dios, eso iba a ser el fin del ciclo. Ellos ahora lo tienen, no sé si dentro de su rebeldía o qué, como el mes número 1. Y no saben que en realidad todo eso que celebran ese mes número 1, en realidad es profético a lo que ellos van a vivir como nación, creo yo al menos, van a vivir como nación cuando se conviertan a Jesucristo. A ver, yendo a las fiestas, a las 3 fiestas del otoño. Está la fiesta de las trompetas, está la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso dentro del 7º mes, lo que para nosotros es septiembre, octubre. La fiesta de las trompetas. Qué interesante. Yom Teruah. Yom significa día, Teruah, trompetas. La fiesta de las trompetas daba inicio, bueno, hasta el día de hoy que celebran las fiestas, a lo que llaman o llamaban los 10 días del temor del Señor. Los 10 días del día del Señor. Y bueno, aquí hay referencias muy interesantes al futuro, mis queridos, porque cuando hablamos de las trompetas, yo creo que más de alguno de ustedes se recordará lo que acabamos de leer durante las últimas sesiones en Apocalipsis. Las 7 trompetas. Las 7 trompetas son el llamado, ¿no es cierto?, de atención final de Dios al mundo, de que el Rey viene, de que Él elimina a los impíos, se arrepienten o se mueren. Esas son las trompetas. Y ellos celebran el Día de las Trompetas, justamente después de su año nuevo judío, ¿no es cierto? Pero es interesante que ese Día de las Trompetas da inicio al Día del Señor. Y también el Día del Señor es una referencia muy importante al tiempo del retorno de Cristo. Y ellos lo celebran todos los años, el Día de las Trompetas, el Día del Señor. Y después de eso, después de las trompetas y del tiempo del Día del Señor, que obviamente hace una referencia al futuro y al juicio futuro que viene con las 7 trompetas, ¿no es cierto? Viene, fíjense, el Día de la Expiación Nacional. El Yom Kippur. Que tal vez ustedes han escuchado del Yom Kippur de los judíos. Es la fiesta más importante de los judíos. Porque es la fiesta donde en el Antiguo Testamento, una vez al año, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, llevaba sangre, la colocaba sobre el propiciatorio, ¿no es cierto? La colocaba sobre ¿cómo se llama? El arca del pacto, para que Dios fuera propicio hacia el pueblo y perdonara al pueblo.
Esa es la fiesta de expiación nacional. Es el único día de festividad donde se declara un ayuno. Y es un día de arrepentimiento nacional, donde ellos tienen que reconocer su pecado y donde ellos tienen que humillarse ante el Señor. Esto es muy potente, queridos. Porque a mi juicio, este día es profético para el pueblo de Israel en el futuro. Llegará el día verdadero de Yom Kippur, el día verdadero de expiación nacional, que es cuando ellos se vuelvan como nación a Cristo. Ellos no lo saben, ellos todos los años lo celebran religiosamente, pero en realidad lo que están celebrando ahí es que en el futuro ellos van a creer en Jesús y van a arrepentirse. Uy, cuán difícil va a ser eso. Dice que en Zacarías 12 que mirarán y llorarán al que traspasaron. Llorarán, van a mirar al que traspasaron y van a llorar como si hubiese muerto su propio primogénito, su propio hijo. Qué terrible va a ser eso cuando el Espíritu Santo les quite el velo, lo regenere, y ellos se den cuenta que por 2000 años rechazaron a su Mesías. ¡Qué terrible! Todo el tiempo esperándolo y todo el mundo creyó en Cristo menos ellos. Eso va a ser tan humillante, mis queridos. Van a ser llevados a celo. ¿Por qué Dios haría algo así? Pablo explica, precisamente para que no haya orgullo en ellos. Para que no haya orgullo en ellos. Para que nadie crea que fue salvado por raza. Para que nadie crea que fue salvado por ser más especial. Más bien todos sepan que hay uno solo que es especial, que es el Señor. Va a llegar el día del verdadero Yom Kippur en el futuro, donde el Israel terrenal va a ser regenerado y van a creer en Cristo. Y ese día va a ser terrible, va a ser de lamento, de llanto, y van a decir, Señor, ¿cómo la embarramos por 2000 años? Es como cuando uno peca y está endurecido, no está ahí, de repente el Señor te quita el velo y uno mira para atrás y dice, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo lo hice? Pero solo va a ser así, pero más terrible. Y nacional. Va a ser de manera nacional. A ver, tal vez les muestro un texto, que precisamente el de Zacarías 12, déjenme buscarlo, que es tan potente en esto. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, y cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Nadán por sí, las mujeres, los descendientes de la casa de Leví, sus mujeres. Queridos, va a ser tremendo el día de la conversión nacional de Israel, del Israel terrenal. Qué terrible va a ser, mis queridos. Pero se va a cumplir literalmente lo que Jesús dijo. Cuando Él dijo, yo no voy a volver aquí a Jerusalén hasta que digan ¿qué? Bienaventurado el Hijo de David, bienvenido el Hijo de David. Cuando vuelva, les voy a leer ahí ese versículo para que se acuerden lo que Jesús dijo literalmente de la conversión de Israel. Acá, versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, hasta que Jerusalén diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Israel diga eso, mis queridos, es porque el ciclo se cumplió. Y es porque el Israel terrenal, el velo fue quitado, entró la plenitud de los gentiles, y ellos serán salvos. Y llorarán terriblemente. Terriblemente, pero bueno, es necesario y serán salvos. Así que gracias al Señor por eso, por su misericordia. ¿Y qué van a celebrar después? Van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es la última de las 7 fiestas, en la que cierra esto, donde ellos normalmente, esa es una semana después de esta expiación nacional, de este dolor nacional, ellos celebran una semana de regocijo, donde recuerdan cómo fueron rescatados de Egipto y donde habitaron en tiendas, en tabernáculos, pero tan contentos por la salvación. ¿Y qué se va a cumplir ahí en realidad en el futuro? En esta fiesta de los tabernáculos se va a cumplir
volviendo ahora a Zacarías, lo que el Señor tantas veces les profetizó, de que algún día ellos morarán contentos con el Mesías. Vamos a leer aquí en Zacarías, versículo 8, versículo 19, en adelante dice, capítulo 8. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, del séptimo, del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo, en alegría, en festividad y solemnidad. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Qué potente será esto, mis queridos, en el futuro, cuando Cristo vuelva, pise en el monte de los olivos y todo el mundo sepa que Jesús está allá en el monte de los olivos. Todo aquel que crea en Él va a ser su pueblo. Todo aquel que no crea en Él no será su pueblo. Y dentro de los que creen en Él, en ese instante estará también la nación judía, que va a creer en Jesús. Y por tanto, alrededor del mundo, cuando sepan Jesús está allá, van a ir y acudir ahí a ese lugar, como termina después en Zacarías 14, diciendo también tan potentemente. Vamos a Zacarías 14, diciendo al final: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, probablemente hablando del Armagedón, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así tenemos el fin de la historia. Hay celebración porque el Mesías está aquí, porque Cristo volvió, porque redimió a su pueblo, porque no solo alcanzó a los judíos, sino que también alcanzó a las naciones. Y así el plan de Dios es más grande de lo que podamos pensar. Y quiero finalizar con Romanos nuevamente, volviendo a Romanos 11. En Romanos 11, entonces, Pablo lo explica así. Dice entonces: así que los judíos en cuanto al evangelio son enemigos. Sí, por causa de ustedes, es verdad, los están persiguiendo. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora son desobedientes, sí, son incrédulos, pero para que por la misericordia concedida a ustedes también ellos alcancen misericordia. Va a llegar el día donde Dios los va a alcanzar, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué increíble! Por eso Dios endureció primero a los gentiles, después endureció a los judíos. ¿Pero por qué? Porque quiere tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, qué glorioso es tu plan. Tu plan es perfecto. Tu plan está detalladamente ideado y programado y dictaminado desde la eternidad. Sabemos, Señor, que las 7 fiestas judías se cumplieron, se cumplirán literalmente. Sabemos, Señor, que tu plan es perfecto, que Israel está endurecido para que entren los gentiles, nosotros, por medio de la fe, hasta que ellos entren también por medio de la fe en Cristo. Tu plan es perfecto, para que nadie se vanagloríe en tu presencia. Los judíos no van a poder decir que están contigo porque ellos son especiales, sino simplemente porque Cristo es especial, y así también nosotros los gentiles. No podemos decir que somos especiales, sino que simplemente tuviste misericordia de nosotros. Señor, en tu presencia nadie se puede jactar. Tu plan es precioso, tu plan es potente. Creemos en ti y te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, como tú ya tienes todo diseñado. Jesucristo, esperamos tu venida y ayúdanos a seguir perseverando, Señor, día tras día. En el nombre de Jesús. Amén.